Hoy vamos a empezar el estudio sobre la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Leemos Colosenses capítulo 1, versículo del 13 al 20. Colosenses capítulo 1, versículo del 13 al 20. ¿Quién nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención y perdón de los pecados? Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todo subsiste en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto plugo que la plenitud de toda habitará en Él, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de Él, por la sangre de su cruz. Hasta ahora hemos estudiado las oraciones de Pablo hacia la iglesia de Colosas. Hoy empezaremos el estudio de Jesucristo por medio de las palabras de Pablo. Así como los falsos maestros de la época, los falsos maestros de nuestro tiempo, niegan la preeminencia y la supremacía de Jesús y presentan esta autoridad con la figura de un líder religioso. A vista de los falsos maestros, Jesús solo era uno de muchos mediadores. En el texto que acabamos de leer, Pablo defiende la verdad de Jesús delante de estas falsas afirmaciones. En el Nuevo Testamento no hay un texto que resuma mejor la doctrina sobre Jesucristo. En este texto, Pablo da 4 respuestas a las falsas afirmaciones sobre Jesucristo. Con estas cuatro respuestas, Pablo rompe totalmente el pensamiento de los falsos profetas y los falsos maestros. La primera de las respuestas es que Jesucristo es el Salvador. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. La segunda respuesta es que Jesucristo es creador. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. La tercera respuesta es que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 18. La cuarta respuesta es que Jesucristo es el Hijo amado de Dios Padre. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Vamos a explicar cada una de estas respuestas en detalle. Primero, Jesucristo es el Salvador. Un problema esencial del hombre es el problema del pecado, es decir, la muerte. Es un problema del que no se ha hallado solución. Es un problema que las personas no pueden solucionar.
Esto es porque el pecado es entre las personas y Dios. Es por eso que se necesitó a Jesucristo, Dios encarnado, para que se solucionara. En los versículos 13 y 14 leemos las 4 cosas que realizó Cristo para nosotros, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Vamos a ver cada uno de detalles. Nos rescató, nos trasladó, nos redimió, nos perdonó. No hay salvación del pecado desde el pecado original. Desde el origen del pecado, las personas nacen separadas de Dios. Y de ahí aparece la muerte que está en todos sin excepción. No hay quien no muera al final. Repetimos, no hay salvación del pecado desde el pecado original. Génesis 3, capítulo 3. Desde el origen del pecado, las personas nacen separadas de Dios. Y de ahí aparece la muerte que está en todos sin excepción. No hay quien no muera al final. El famoso filósofo alemán Nietzsche, que afirmó que Dios había muerto, también murió. No hay persona en el pasado, presente o futuro que pueda resolver el problema del pecado, la muerte. Por eso, Dios fue a buscar a Adán para poder solucionar este problema. Leemos Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Así se relata el principio del Evangelio. Y su cumplimiento se halla en Mateo capítulo 1, versículo del 18 al 25. Mateo 1, versículo del 18 al 25. Mateo capítulo 1, versículo del 18 al 25. Mateo capítulo 1, versículo del 18 al 25. Ahora bien, el nacimiento de Jesús el Mesías fue así. Estando desposada su madre Miriam con José, antes que se juntara, fue hallada encinta del Espíritu Santo. Y José, su marido, que era justo, pero no quería denunciarla, se propuso repudiarla en secreto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta, cuando dice: He aquí, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y le
Pondrán de nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Y levantándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conocía hasta que dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. Leemos Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 7. Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 7. Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 7. En aquellos días aconteció que se promulgó un edicto de parte de César Augusto, para que toda la tierra habitada fuera empadronada. Primer censo que ocurrió siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos a registrarse, cada uno a su ciudad. José subió pues a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, llamada Betlehem, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser inscrito junto con Miriam, su esposa, la cual estaba encinta. Y aconteció que mientras ellos estaban ahí, se le cumplieron los días de dar a luz, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo recostó en un pesebre, porque no había sido para ellos en la posada. A través de estos dos textos podemos ver que se ha cumplido el texto del Antiguo Testamento. En Hebreos hallamos un buen resumen de lo que queremos decir aquí. Leemos Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Solo Jesucristo puede salvarnos y nos salvó al morir en la cruz y resucitar. Leemos Mateo capítulo 27, versículo 46. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó con gran voz diciendo: Eli, Eli, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Juan capítulo 19, 28 y 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo había sido consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Y el versículo 30, luego que Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado está. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
Leyendo estos dos versículos, entendemos que Dios vació toda la copa de ira por el pecado en Cristo, para que se cumpliera la justicia de Dios en Él por nuestros pecados. Repetimos, leyendo estos dos versículos entendemos que Dios vació toda la copa de ira por el pecado en Cristo, para que se cumpliera la justicia de Dios en Él por nuestros pecados. Por eso, solo Jesucristo es nuestro Salvador, y solo creyendo en Él recibimos esta salvación. Por eso, solo Jesucristo es nuestro Salvador, nada más. Y solo creyendo en Él recibimos esta salvación. Leemos Efesios capítulo 2, versículo 1 al 7. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 7. En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia habéis sido salvados. Y juntamente con Jesús el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Jesús el Mesías. Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías, y juntamente con Jesús el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Jesús el Mesías. Cristo nos redimió y por su sacrificio hemos sido salvados. Así como Cristo murió, nosotros hemos muerto con Él, y así como Él resucitó, nosotros hallamos vida nueva y en sus brazos estamos. Cristo nos redimió y por su sacrificio hemos sido salvados. Así como Cristo murió, nosotros hemos muerto con Él. Y así como Él resucitó, nosotros hallamos vida nueva y en sus brazos estamos. Jesucristo nos compró con su sangre
Por eso hemos sido salvados. Por eso nuestro Salvador solo es Jesucristo. Y confirmado en Él podemos vivir con el poder del Espíritu Santo. No solo hemos sido salvados del pecado, sino que también hemos sido salvados de las garras de Satanás, el cual es el mundo. Por eso, estando en este mundo, podemos vivir y vencer a la oscuridad. Leemos Romanos capítulo 8, versículos del 26 al 39. Romanos capítulo 8, versículos del 26 al 39. Romanos capítulo 8, versículos 26 al 39. Y asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró justos. Y a los que declaró justo, a estos también glorificó. Dios predestinado lo mismo llamó, lo mismo declaró justo, lo mismo glorificó. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¿Quién encausará a los escogidos de Dios? ¿Dios el que justifica? ¿Quién es el que condenará? El Mesías, el que murió. Más aún, Él es quien fue resucitado, el cual también está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Dios predestino, llamó, declaró justos y glorificó. ¿Qué nos separará del amor del Mesías? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambruna? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio del que nos amó. Porque he sido persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir,
Ni las potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Jesús el Mesías, Señor nuestro. Dios predestinó, llamó, declaró justo y glorificó. Es nuestra vida, es nuestro destinado. Cristo nos rescató de la potestad de las tinieblas. Segundo, vamos a ver ahora cómo Jesucristo nos trasladó su reino. La palabra trasladó no significa una inmigración de personas, sino poner de un lugar a otro a todo un pueblo. Cristo nos trasladó de la tierra de Satanás, donde reina de muerte, a los cielos donde reina la vida. Cristo nos trasladó de la tierra de Satanás, donde reina la muerte, a los cielos donde reina la vida. Hemos dejado la muerte y nos has llevado a la vida eterna, así como se trasladaron 2000 judíos de Babilonia a Jerusalén. Asimismo somos trasladados del reino de la muerte al reino de la vida. Aquí no se cuenta tan solo que nuestra carga en este mundo se aligera, sino también que hemos sido trasladados de un mundo de tinieblas a un mundo de luz. Satanás hace fracasar a los que se hallan bajo su poder, pero Jesucristo nos hace victoriosos. Hemos leído, nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Vamos a ver cuándo se usa la expresión Hijo de su amor en las Escrituras. Leemos Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 17. Mateo 3, 13 al 17. Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 17. Llega entonces Jesús desde Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero él trataba de impedírselo, diciendo: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero respondiendo Jesús les dijo: deja ahora, porque así nos es conveniente cumplir toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y aquí se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complací. Leemos Mateo capítulo 17, versículo 1 al 5. Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 5.
Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 5. Y después de 6 días, Jesús toma consigo a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte muy alto, y fue transfigurado ante ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y he aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces intervino Pedro y dijo a Jesús: Señor, bueno es quedarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 eramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Estando él aún hablando, he aquí una nube de luz los cubrió, y de la nube salió una voz diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me ha complacido, a él oíd. Hijo de su amor es igual a Hijo amado. Se utiliza cuando Jesús es bautizado y cuando Él transfigurado y resplandece. Se usa para dar énfasis en el valor que tiene Jesucristo para Dios. Jesucristo no es poca cosa para Dios, sino que Dios lo ama mucho. Y para que veamos el coste que pagó Dios para nosotros, y para que entendiéramos lo valiosos que somos nosotros para Dios. Dios nos creó con barro, pero no nos trató como barro, sino como hijos de Dios. Esta es la gracia de Dios. Repetimos: Dios nos creó con barro, pero no nos trató como barro, sino como hijos de Dios. Esta es la gracia de Dios. Nosotros somos el vivir en esta gracia. Nosotros somos el vivir en esta gracia para siempre. El reino de Dios no es solo un reino de luz, sino también un reino de amor. Por eso tenemos que amarnos los unos a los otros entre los cristianos. Hemos sido trasladados del reino del odio y los celos al reino del amor. Nuestro estado ha cambiado de ser esclavos del mundo a ser hijos de Dios. Es nuestro. La gracia de amor. El reino de Dios no es solo un reino de luz, sino también un reino de amor. Por eso tenemos que amarnos los unos a los otros entre los cristianos. Hemos sido trasladados del reino del odio y los celos al reino de amor. Nuestro estado ha cambiado de ser esclavos del mundo a ser hijos de Dios. Se puede simbolizar como el traslado del pueblo de Israel de las tierras de Egipto a la tierra de Canaán. Jesucristo nos trasladó al reino del Hijo amado. El traslado es definitivo, sin obstáculo y sin fin. Hemos sido trasladados
del reino del odio y los celos al reino del amor. Nuestro estado ha cambiado de ser esclavos del mundo a ser hijos de Dios. El traslado es definitivo, sin obstáculos y sin fin. Por hoy vamos a dejar el estudio aquí. La próxima semana seguiremos con el estudio de Jesucristo como Creador. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.